El círculo dorado de Simon Sinek y su aplicación en las ventas, el Golden Circle. Dicen que el 7 de mayo del 2018, Simon lanza este libro conocido como Starts with Why, en el que nos logró enseñar muchas cosas sobre lo que nos hace sentido y por qué a los clientes también les hace sentido comprarnos. En este episodio, bienvenidos al episodio 127 de Crece Humor, el podcast, en el que hablaremos de cómo aplicar el círculo dorado a nuestras ventas. Si quieres conocer más, pues quédate, crece. Y así es, bueno, bienvenidos aquí al episodio 127 de Crece Humor, el podcast, en el que estaremos hablando de este Golden Circle en una época muy interesante, ya que esta época de fin de año es una época en la que nosotros logramos utilizar muchas palancas para poder hacer que toda la parte del comercio, tanto electrónico como presencial, físico, en cualquiera de los canales que hoy tenemos para consumir productos o para vender nuestros productos o servicios, pues lo podamos aplicar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no solo es vender por vender, y eso lo hemos hablado muchísimas veces. Aprovecho esta oportunidad de nuevo para poder agradecerles a todos y cada uno de los de la audiencia, cada una de las personas como Sara, como Eric, como Susan, como Luis, como Neri, entre otros que me han estado escribiendo en redes para preguntarme sobre recomendaciones de libros, sobre recomendaciones de episodios, sobre cómo pueden mejorar sus estrategias de ventas, cómo ellos pueden entrar en su momento en la versión que vamos a sacar del método VAR abierto al público a inicios del año 2023, o sobre todo que están interesados en que sus empresas puedan formar parte realmente de este contexto y de cómo podemos nosotros acompañarlo. Un gran saludo también a Yancy ahí en Honduras, que nos ha estado dando seguimiento con esto, y que la verdad que estamos muy contentos de todo lo que hemos logrado hacer para poder acompañarlos a ustedes a través de este gran podcast que es conocido como Crece Humor, el podcast, el canal oficial de todos los putos amos de las ventas. Y la verdad que eso es muy interesante, el cómo nosotros lo vamos a ir desarrollando, y sobre todo en este episodio, el episodio 127 de Creció Humor, el podcast, en el que estaremos hablando de algo que no sé por qué no lo había hecho antes, porque el Golden Circle, el Starts with Why de Simon Sinek, ha marcado muchísimo el concepto de lo que nosotros venimos hablando en ventas y no lo habíamos aplicado, y es un libro muy bueno, que tiene una aplicación muy real y tangible en el mundo de las ventas, y pues pretendemos hacer eso. Así que estamos en este gran episodio pudiendo hablar de este concepto, y eso es lo que venimos a trabajar el día de hoy. Pero bueno, tanto que estoy hablando del círculo dorado o el Golden Circle de Simon Sinek, ¿en qué consiste? Simon Sinek dice que es un publicista, escritor, consultor y conferencista de TED Talks en Estados Unidos, y esa es una de las charlas mucho más vistas en TED Talk, que te la recomiendo muchísimo también porque es súper interesante. Y él diseñó un modelo llamado el Golden Circle o el Círculo Dorado, y el cual sirve para poder explicar cómo los líderes empresariales inspiran a su equipo de trabajo y a sus clientes. El modelo es un círculo que contempla 3 preguntas básicas que tienen que estar presentes en cualquier mensaje publicitario o en cualquier comunicación que tú tengas para poder dar a conocer lo que tú vendes, sea productos o servicios. La primera es el por qué, la segunda es el cómo y la tercera es el qué. El orden de cómo se comunican estas preguntas es totalmente determinante para que una idea de negocio tenga éxito o no. Y muchas veces puede ser que hasta tú ya estés con tu negocio ya caminando como empresa, como empresario, como empresaria, como vendedor, vendedora, emprendedor, emprendedora, como lo quieras ver. Y es un buen momento para analizar cómo estás tú estructurando los mensajes que estás comunicando para tu audiencia y para cada uno de los targets que tú puedes ir acompañando en esta época y en esta manera de cómo lo estamos comunicando. En este episodio, el episodio 127, 127 de Crece Humor, el podcast, lo que quiero es comenzarte a explicar un poquito en qué consiste este Golden Circle de Simon Sinek y cuál es la historia que hay detrás de este modelo, y sobre todo cómo lo podemos nosotros llevar a la práctica en el mundo de las ventas. Así que quédate, porque aquí estamos súper interesados en poder patear aquellos mensajes que no funcionan y hacer que se enamoren los que sí funcionan. Así que de verdad que vamos a continuar con este gran episodio. Muchísimas gracias. Este ha sido un año 2022 espectacular, repleto de muchísimos retos, de muchísimas cosas que hemos venido haciendo, y voy a tratar de ver cómo involucro el Golden Circle de lo que ha venido haciendo el puto amo de las ventas y Crece Humor, el podcast, en este episodio, para ver si nosotros podemos transmitir también ese mensaje, y que ustedes, quienes están escuchando, me puedan enviar un mensaje y decir, así como de repente, no sé,
Diego, qué pésimo tu mensaje. No, son mentiras. El punto principal es que nosotros podamos tener realmente ese contexto principal de poder conectar con ustedes, mucha, y poder compartir con todas las personas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de Nicaragua, de Panamá, en Estados Unidos, en Canadá, en Irlanda. Un gran saludo también ahí a Franci. Tenemos personas que nos escuchan en toda la parte del Cono Sur. Tenemos grandes escuchas en Colombia. Un gran saludo a Andrea, a Natalia, a Tata también. Un gran saludo a mis grandes amigos en Buenos Aires, en Venezuela. La verdad que a todos aquellos que están escuchando, muchísimas gracias. Y si en su momento pues ustedes quieren enviarme retroalimentación del mensaje que vamos a ir hablando en este gran episodio, ya se pueden recordar de que las redes sociales están como @putoamo de las ventas, o Crece o Muere el podcast en cualquiera de las redes que tú lo estés buscando. Así que no dudes por favor en contactarme y en enviarme un mensaje. Pero ya, mucha palabrería, Diego, dirías, así cállese. Pero lo que pasa es que es muy importante que aproveche a decirles este mensaje para que si alguien está hablando, hagamos una llamada a la acción. Inmediatamente te vas a las redes sociales, específicamente el Instagram, que es el que le meto un poquito más de amor, y que realmente le metamos coco a lo que nosotros queremos ir trabajando. Así que, de verdad que vamos a... Ay, me perdí, ¿no? Aquí estoy. ¿Dónde estoy? Sí, ok. Sigamos con el círculo dorado o el Golden Circle de Simon Sinek. Pero, ¿qué es eso del círculo dorado? ¿Dolado dice? Dorado o el Golden Circle que venimos hablando. Este es un modelo, como te había mencionado, que Simon Sinek explicó en su charla, en su conferencia en TED, que fue famosísima, y es cómo los grandes líderes inspiran a la acción. Y eso fue en el 2010. Y en su libro de Start with Why, ¿por qué algunas personas influyentes y disruptivas como Steve Jobs, como Martin Luther King y los hermanos Wright crearon ideas innovadoras que a otros apoyaron, o mejor dicho, que otros apoyaron ciegamente? Y eso es lo que él quería determinar de cómo era ese funcionamiento de los mensajes que estos grandes líderes están marcando en el transcurso, en la trayectoria de la historia. Dice Simon que las razones detrás del éxito de Apple, porque es el ejemplo que utiliza realmente en su libro y en la conferencia que puedes estar viendo y buscarla ahí en YouTube o en los TED Talks que tú puedes ir a buscar, se relaciona con la forma en la que esta empresa comunica su propósito, el why, que es el por qué o el para qué, e influyen a otras personas que también hagan lo mismo. Durante la charla que él da, lógicamente te invito a que la veas, es más, te voy a poner un link para que tú la puedas ver aquí en la descripción del episodio. Sinek repite una y otra vez que la gente no compra lo que haces, compra el por qué lo haces. Esta frase también te da a entender a ti la importancia que tiene empezar un mensaje promocional hablando sobre el propósito y la finalidad que tiene un proyecto, un producto o una idea de negocio en general para que otros conecten de inmediato. Y este episodio, lógicamente, lo puedes ir amarrando mucho con tu elevator pitch. Te puede funcionar muchísimo a la hora de que tú utilices algún pitch en específico para poder llegar y conectar y poder levantar capital, poder hablar con inversionistas, poder vender tu idea, como en su momento lo hablamos con Guillermo Sequeira en el episodio 110 de Crece o Muere el podcast, y cómo poder llegar hasta Y Combinator y poder ir a buscar qué tienes que hacer, porque si hay un detrás, un por qué o un para qué que marca realmente, es muy importante de que tú puedas llegar a marcar esta estructura, porque te puede ayudar muchísimo a tener ese lineamiento y ese hilo conductor. Recuérdate que algo muy importante es que el por qué es en dónde estoy, o sea, el por qué me habla del pasado y me dice en dónde estoy o por qué estoy donde estoy, y el para qué es hacia dónde voy, que habla del futuro. Cuando nosotros hablamos de otros, lógicamente lo que tenemos que estar buscando en el concepto de las empresas son los colaboradores, todas las personas que tengan que estar conectadas con el crecimiento de la empresa o del proyecto, y a los clientes que son esos fieles clientes que compran un producto porque comparten esa propuesta de valor y se identifican con ella. Y por eso es que nosotros tenemos que ir entendiendo hacia quién y hacia qué lo estamos dirigiendo. ¿Estamos de acuerdo? El origen del Golden Circle es este modelo que lógicamente Sinek lo saca y surge por una problemática que él percibió en sus años como publicista. Él es publicista, como se los mencioné anteriormente, y él dice, el consumidor puede encontrar ofertas de productos y servicios muy similares, con precios y niveles de calidad muy parecidos, y es lo que en su momento es cuando caemos en el comoditizar lo que nosotros hacemos. Y en este escenario, mejor dicho, que es tan competitivo, ¿cómo es que una empresa puede ser única y marcar una diferencia? La respuesta es comunicando su por qué, y eso vale mucho, su por qué o su para qué, porque habla del why, pero realmente estamos hablando de su por qué y su para qué.
Dice que hoy los vendedores o una empresa puede saber qué productos comercializa, cómo los hace o produce, es decir, todo el know-how que ellos tienen, pero puede que no tenga claro su propósito y sus ventajas competitivas. Y eso te lo puedo asegurar. Yo he preguntado muchas veces en los entrenamientos de vendedores de alto rendimiento y les digo, ok, ¿cuáles son sus ventajas competitivas? Y la mayoría de gente me dice, es que tenemos un servicio personalizado. Y les digo, estoy de acuerdo, pero la competencia también lo dice. ¿Cómo te diferencias? Y por eso es que les ponemos a hacer el ejercicio del elevator pitch, que también tuvimos el episodio ahí, gracias también a nuestro queridísimo amigo Rodrigo. Pero realmente el concepto aquí es empezar a entender ese propósito y el sentido. Y lo vamos a hablar también en algún episodio, lo mencioné ya en el primer año de Crece Hombre el podcast, que propósito y sentido son dos caras de la misma moneda. El propósito es el por qué haces lo que estás haciendo y el sentido es esa ola de satisfacción que sientes al cumplirlo. Por eso es tan importante que tú logres identificar ese propósito y esa ventaja competitiva que tú tienes sobre los demás en el mercado. Por lo tanto, pierden de vista muchas veces cuando no lo tienen claro por qué sus clientes los prefieren y por qué su equipo de trabajo sigue con ellos. Y eso es determinante. Y hay que comenzar a ver el por qué están con uno y qué es lo que tú transmites para poder llevar y liderar muchísimas cosas en conjunto. Y el círculo dorado, como dice Simon, es una propuesta para solucionar ese problema precisamente y dar a entender la importancia que tiene para el ser humano entender la esencia y la creencia detrás de un diseño, de un producto, de un servicio, para poder comprarlo e identificarse con él. Es decir, yo compro, contrato este producto o servicio y lo que estoy buscando es entender esa manera empática de decir, ok, estamos hablando con alguien que es de mi mismo perfil o yo quiero pertenecer a ese perfil para que yo me sienta cómodo, cómoda comprando y consumiendo ese producto. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar el círculo dorado en nuestro negocio o en nuestras ventas? Y eso ahí viene el reto más interesante de lo que estamos hablando y cómo esto puede ser algo vital y que nos pueda marcar. Entonces, aquí vamos a ir haciendo un ejercicio práctico y ahí sí me encantaría que es un excelente momento. Yo siempre lo digo de que tenemos que tener papel y lápiz a mano, pero es un buen momento para que tú te tomes rapidito, le pongas pausa en la plataforma en la que lo estés escuchando. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, aprovecha ahorita que pusiste pausa a darme 5 estrellas. Muchísimas gracias. Si estás en Spotify, también dale pausa y también dame las 5 estrellas porque ya también se puede en Spotify. Y si estás en cualquier otra plataforma como Deezer, como iBooks, Google, en la que tú quieras o en el website, también pon pausa y determina si tienes un lapicero o un lápiz porque es importante que en el acompañamiento de este episodio vayamos paso a paso para que tú vayas desarrollando este gran mensaje y que logres identificar realmente cómo estás tú comunicando este porqué o este propósito de lo que tú estás haciendo y el para qué la gente lo tiene que comprar, porque entonces ahí conecta esa línea del hilo conductor del qué, cómo y por qué, o mejor dicho, el por qué, cómo y qué, para que tú lo logres determinar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar este modelo que Simon Sinek nos está trayendo a nosotros a través de su libro ya hace un buen tiempo, desde el 2008, pero que en el 2010 se puso famoso y que hoy es muy interesante que tú regreses a ese libro, que lo puedas escuchar, que lo puedas leer o que puedas hasta ver la conferencia? Mira la conferencia, la verdad que ahí está el resumen de lo que él habla en su libro. Pero como bien dice Simon, el círculo dorado es una representación visual de 3 circunferencias, 3 círculos, y cada una de estos círculos representa 3 áreas que deben de estar presentes en cualquier comunicado, en cualquier pitch o en cualquier misión y visión que tú tienes realmente de lo que estás haciendo. Y es el qué, cómo y el por qué, como lo habíamos hablado anteriormente. Y es vital que a través de estas comunicaciones tú también logres hacer una evaluación 360 que te permite ir identificando esto según lo que tú entiendes y lo que entiende la gente que está trabajando contigo y sobre todo clientes de mucha confianza que te permitan ir haciendo este ejercicio de levantar un poco de retroalimentación ya que estamos terminando este 2022 para saber cómo viene este 2023 porque ya deberías de estar con un concepto de planificación sobre cómo lo vas a estar ejecutando. ¿Estamos de acuerdo? Dice que para Sinek el problema es que muchos de los vendedores van a empezar con sus mensajes hablando sobre qué hacen y cómo lo hacen, que son datos racionales, lógicos, son datos, son numéricos, son fundamentos. Y de último van a mencionar un propósito que está detrás, que ya es la información emocional. Y es decir, que esto se comunica de afuera hacia adentro bajo el esquema de este círculo. Y como tú bien sabes, y lo hemos hablado muchísimas veces en este mundo de las ventas, toda persona compra de manera emocional, pero lo justifica de manera racional. Entonces no podemos entrar al revés, comunicándonos racionalmente y después conectar emocionalmente, porque perdemos ese hilo conductor que es lo que Simon está diciendo.
En el peor de los casos, dice, porque sí es cierto, hay muchísimas empresas que no tienen claro su propósito y por eso ni siquiera lo mencionan. Y es como cuando alguien me dice, Diego, yo quiero ser emprendedor porque no quiero volver a trabajar en mi vida. Ok, bienvenido al trabajo 24/7. Pero bueno, ese es otro tema, así como que simplemente es como cuando no tienes bien claro un propósito o entras a las ventas o entras al emprendimiento exclusivamente amarrado del dinero. Y estoy claro, lógicamente el dinero puede llegar a ser un medio, pero no es un fin. Pero no nos vamos a entrar en esa discusión que hemos tenido en otros episodios. Vamos a continuar con la línea que nosotros estamos trayendo con lo que Simon nos ha dicho. Entonces, como dice, hay muchas empresas, muchas personas que no saben o no conocen ese propósito. Y es por eso que este episodio, como es normal que no lo sepas, es muy normal de que tal vez lo hacemos de una manera muy empírica y sobre todo con ese síndrome de la cabra loca no paramos a determinar qué es lo que realmente nosotros tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, dice que parte de la recomendación que Simon hace es en la que se centra el aporte de su modelo y es empezar un mensaje de adentro hacia afuera. Es decir, primero empezar a hablar de ese por qué y para qué, luego vamos a hablar del cómo y por último hablar del qué. Y te vamos a dar un ejemplo que es el que estaba marcando y es el que te quiero comentar a ti y que, como decía en su momento, me gusta a mí poderlo definir. Nosotros, en la comunidad de los putos amos de las ventas, creemos que una venta debe de ser una venta con sentido, con un enfoque ganar-ganar. Y ojo, recuerda que ganar-ganar no es 50-50, puede ser 60-40, puede ser 30-70, puede ser 5-95, pero sí es entendible que yo estoy buscando que tú ganes, pero yo también quiero ganar. Entonces, nosotros creemos en una venta con sentido, en un enfoque ganar-ganar, en la cual el cliente sabemos que no siempre tiene la razón. Pero sabemos que el cliente es el combustible de nuestros negocios. Nosotros somos una comunidad donde aprendemos, enseñamos y crecemos juntos. Nuestros mayores aliados son las empresas a las que ayudamos a vender a través de estrategias relacionales en nuestros cursos, entrenamientos, en el podcast y las redes que nosotros utilizamos para comunicarnos, junto con las empresas y los vendedores que han logrado determinar y tomar la decisión de querer formarse con nosotros. Somos una empresa, somos un grupo de personas, de seres humanos, que cultiva también seres humanos ambiciosos, considerados, sinceros y sobre todo generadores de nuevas oportunidades. Esa es una definición de lo que nosotros hacemos a través del Golden Circle. Y es una buena manera que tú me lo puedas cuestionar y saber si logramos enviar el mensaje. Y lo quiero repetir de nuevo para que lo tengamos claro. En la comunidad de los putos amos de las ventas, nosotros creemos que una venta debe de ser una venta con sentido, con un enfoque ganar-ganar, en el cual el cliente no siempre tiene la razón, pero que nosotros sabemos asesorar y sabemos que el cliente es el combustible de nuestro negocio. Una comunidad, la de los putos amos de las ventas, es en donde aprendemos, enseñamos y crecemos juntos. Nuestros mayores aliados son personas y empresas a las que ayudamos a vender a través de estrategias relacionales en nuestros cursos, entrenamientos, a través de este podcast, a través de las redes sociales y diferentes canales de comunicación. Somos una empresa que cultiva seres humanos ambiciosos, considerados, sinceros y sobre todo generadores de nuevas oportunidades para cambiar tu realidad. El tener un porqué y para qué, claro, nos permite a todos sobrevivir a los cambios tecnológicos, económicos, sociales y culturales del mercado. Así, el cómo o el qué pueden cambiar sin que se vea afectada nuestra esencia. Y eso es muy importante. Y eso habla desde el concepto de quién eres tú como persona, el concepto del personal branding, quién eres tú como rol dentro de lo que estás haciendo en tu empresa, si eres el dueño, si eres el vendedor, si eres el director, si eres el de la limpieza, si eres, no me importa quién eres, tienes que entender de que al final tienes que tener la esencia como persona y eso es lo que estamos buscando claramente, el cómo tenemos esa definición de quién eres puntualmente para que a través de esa esencia se pueda mantener y que el cómo y el qué puedan ir cambiando, porque son distintas maneras de cómo nosotros vamos ofreciendo conectar con las personas y eso es lo que muchas veces me ha pasado también a mí y es el cómo o el qué puede ser diferente rol en el que yo estoy enfocado a través de las empresas que acompañamos, pero que realmente la esencia siempre está y es cómo logramos nosotros tener un relacionamiento lo más sincero posible que podamos llegar a tener con cada una de estas personas. El tener un porqué establecido también nos va a ayudar a construir una cultura organizacional que sea muy fuerte, pero sobre todo también estandarizada, en la que se base el trabajo de nuestros colaboradores. Y yo te los he dicho, alguien me decía, la rutina es mala. Y no es cierto, la rutina no es mala. La rutina nos ayuda y nos ahorra tiempo de administración. La rutina inconsciente, sí estoy de acuerdo en que no es la mejor. ¿Por qué? Porque haces muchas cosas de manera repetitiva sin darte cuenta. Pero
el concepto principal aquí es cómo tú puedes acompañar y estar claro de que todo ese proceso estandarizado te sirve a ti y sobre todo te va a permitir también transmitir la información. Y aquí traigo a colación algo muy importante porque estuvimos en un entrenamiento ahí con la gente de RILA, que es Rotaract Youth Leadership Activities, creo que es así como, chale, no es inglés. A ver, voy a poner un aplauso porque la verdad que lo dije bien, creo yo. Pero bueno, el tema era de Rotarios y estuvimos acompañando ahí a jóvenes, a los futuros líderes y futuros clientes, lógicamente, también del puto amo de las ventas. Y había una persona que me decía, ¿cómo yo puedo influir a otra persona a que tome ciertos riesgos? Y yo hablaba de que la diferencia entre ganar y jugar simplemente a no perder es precisamente ese punto, el que me tengo que arriesgar. Y era una pregunta que me agarró bastante en fly, pero es interesante porque al final eso es lo que hacemos en las ventas. Cómo yo logro influenciarte a que tú tomes una decisión de escuchar el podcast, de que tomes la decisión de ver un post, de que tomes la decisión de escribirme y de agradecerme porque pusiste en práctica o porque quieres que te acompañemos en las empresas con tu gente. No lo sé, todo eso es cómo tú puedes comenzar a transmitir esa información. Y es lo mismo que tú puedes hacer a la hora de liderar a los equipos de trabajo que tienes. Cómo tú les vas a transmitir información y sobre todo los vas a influenciar a que tomen riesgos y que se arriesguen por ti porque el proyecto tiene un sentido, tiene un porqué y un para qué a través de un cómo y que eso es lo que van a entregar. Por eso es tan importante que tú tengas súper alineado lo que estás buscando para que esto te pueda servir para liderar como un personal branding y también que te pueda ir conectando a cómo puedes influenciar a la gente que son los clientes internos, tu principal cliente, para que estos clientes puedan llevar la información a tu cliente externo, que es el combustible de tu empresa. En definitiva, lógicamente el círculo dorado es un modelo que sirve para poder comprender el efecto que un propósito claro puede tener en una empresa y en una persona y en el entorno y brinda pautas a seguir al momento de crear un mensaje que tú quieras transmitir a tu gente, que quieras transmitir a tus clientes, que quieras hacer una campaña publicitaria y es súper interesante que nosotros lo podamos ir aterrizando a través de toda esta comunicación, porque el por qué o el para qué es lo más importante de una organización, de un proyecto, de lo que tú estás haciendo. Las personas necesitamos motivos por los cuales tenemos que levantarnos o queremos levantarnos, mejor dicho, cada mañana, porque el tener manda obligatoriedad al cerebro, el querer es lo que realmente mueve la voluntad del ser humano. Y necesitamos saber que trabajamos en una causa más importante que nosotros mismos. Y eso me recuerda mucho al episodio que tuvimos con Charlie Sarmientos cuando hablábamos de la ultramaratón. Y él decía es que tienes que tener un sueño mucho más grande que tú mismo. Y es realmente ese concepto de que nosotros queremos levantarnos porque estamos fomentando el cambio en algo y eso precisamente es lo que Simon transmite, a través de su libro y de su charla, que realmente es algo muy recomendado que tú necesitas hacer. Y dice que eso es muy importante que tú puedas comenzar a definir, por ejemplo, premisas que en el 2023 quieres facturar un 20% más y eso es algo que tú lo estás poniendo muy específico y que tiene un porqué y un para qué hacia dónde quieres llevar a tu empresa. O queremos ser los líderes del mercado, en el mercado en este próximo 2023 o nosotros tenemos la tecnología más innovadora que va a cambiar este segmento o esta industria en los próximos 18 meses. Y estos tres ejemplos normalmente no nos sirven tanto porque no es que motiven directamente, porque puede que a un corto plazo nos den un empujón, sobre todo si están relacionados con incentivos económicos, pero no son razones más grandes que nosotros mismos. Necesitamos algo que vaya más allá. Y por eso mismo, cuando nosotros hablamos de ese concepto de ir más allá de lo que estamos buscando, es que aunque sea el 2023, aunque tengamos tecnologías, aunque tengamos otra información, todo eso puede ir marcando hacia lo que nosotros quisiéramos trasladar o transmitir a la gente internamente y externamente. Y realmente les súper recomiendo este libro. Es impresionante lo que habla Simon. Simon no solo tiene este libro, tiene otros libros que son muy buenos también. Y me recuerda también a otro escritor como Daniel Pink, que posiblemente vamos a ir haciendo más episodios con relación a algunos libros porque son bien interesantes. No hacer un resumen, sino hablar de cómo el impacto esto lo podemos ir aplicando a nuestras ventas. Y el concepto de que tú tengas claro bien el
por qué haces lo que haces, el cómo haces lo que haces y el qué es lo que entregas al final, eso va a dictar de que tú en tu empresa, en tu concepto, en tu línea, en tu marca personal, logres transmitir mensajes a tus clientes para que tú puedas vender de mejor manera. Y como siempre decimos, vender más, pero también vender mejor. Entonces, por eso es que quería yo trasladar esta información, trasladarles este concepto del Golden Circle de Simon Sinek, un concepto que es muy importante y es súper valioso para mí. Entonces, que realmente quiero que lo puedas escuchar, que en este cierre de año sea interesante. Ya estamos casi iniciando diciembre y que en este mes aprovechemos de ser muy conscientes de lo que estamos trabajando para que lo podamos ir aterrizando en conjunto. De nuevo, te reitero, te pido y te suplico que puedas seguir las redes sociales del Puto Amo Las Ventas, arroba Puto Amo Las Ventas en TikTok y en Instagram, y también quieres sumar el podcast en LinkedIn, en YouTube y en Facebook, y que puedas compartir la información, comparte los episodios, comparte los posts, escríbeme, mándame mensajes, sugiéreme muchas cosas para que podamos ir mejorando en ese proceso. Y sobre todo poder ir desarrollando temas que a ustedes, a la audiencia, en cualquiera de los países en que me estés escuchando, en cualquiera de los momentos en que me estés escuchando, realmente genere mucho valor. Así que como me encanta a mí terminar el episodio, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todos los poderes.